La humanidad siempre se ha enfrentado a enfermedades y desafíos relacionados con la salud. Desde la antigüedad, hombres y mujeres han buscado soluciones a los dolores del cuerpo y del alma. La medicina ha evolucionado a lo largo de los siglos, trayendo avances significativos, pero hay una verdad que permanece inquebrantable. La curación definitiva viene de Dios. Él es la fuente de vida, el restaurador de todas las cosas y quien tiene el poder de curar cualquier enfermedad, ya sea física, emocional o espiritual. La Biblia, a lo largo de sus páginas, nos revela un Dios que se preocupa por el sufrimiento humano y que extiende su mano poderosa para restaurar y traer vida donde hay dolor. Sus promesas de curación no son meras palabras, sino verdades eternas que han transformado innumerables vidas. Para quienes creen, la curación no es un concepto lejano o inaccesible, sino una realidad que se puede vivir de manera concreta. A lo largo de la historia, hombres y mujeres de fe han puesto su confianza en el poder de Dios para sanar. Desde los patriarcas del Antiguo Testamento hasta los primeros cristianos, innumerables testimonios muestran la acción divina en la restauración de la salud. Dios no ha cambiado. Él continúa realizando milagros y respondiendo a quienes lo buscan con fe genuina. Sin embargo, la búsqueda de la curación divina no se limita solo al deseo de deshacerse de una enfermedad. Implica una relación profunda con Dios, una comprensión clara de sus promesas y un corazón dispuesto a confiar plenamente en su poder. La curación, en el contexto bíblico, no es solo física, sino también espiritual. Muchas veces, Dios quiere restaurar el alma antes incluso de tocar el cuerpo. Después de todo, una mente y un corazón enfermos pueden ser tan debilitantes como cualquier enfermedad física. La palabra de Dios es viva y eficaz, y en ella encontramos poderosas promesas para quienes necesitan sanidad. Al meditar en las Escrituras y declarar los versículos que hablan de restaurar la salud, alimentamos nuestra fe y nos apropiamos de las bendiciones que Dios ya tiene preparadas para nosotros. Cuando entendemos que la curación es parte del plan de Dios para la humanidad, comenzamos a ver más allá de las limitaciones humanas y comenzamos a creer en lo sobrenatural. Muchos se preguntan, ¿Dios todavía sana hoy? La respuesta, sin duda, es sí. La Biblia no solo cuenta historias de sanación, sino que también nos asegura que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que hizo en el pasado, lo continúa haciendo en el presente. Es el médico del médico, el que tiene el poder de revertir cualquier diagnóstico y cambiar cualquier situación, por imposible que parezca a los ojos humanos. Sin embargo, la curación divina no puede verse como una fórmula mágica o un simple acto mecánico. Dios no es un genio en una lámpara que concede deseos al azar. Él actúa según su voluntad soberana y conoce todas las necesidades humanas. A veces, su respuesta es inmediata. Otras veces, la curación se produce de forma progresiva. Y hay momentos en que Dios elige trabajar de otra manera, trayendo un propósito mayor a través del dolor. Independientemente de cómo actúe, una cosa es segura: nunca abandona a los suyos. El camino para experimentar la sanación divina pasa por la fe. La Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, y quienes deseen recibir su intervención deben confiar plenamente en su palabra. La fe no se basa en lo que vemos o sentimos, sino en la certeza de que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Incluso frente a los desafíos, aquellos que creen nunca se sentirán avergonzados. A lo largo de las Escrituras, encontramos innumerables ejemplos de personas que experimentaron el poder de Dios para restaurar la salud. Hombres y mujeres que enfrentaron enfermedades terribles, pero que, a través de la fe, vieron suceder lo imposible. El mismo Dios que sanaba en el pasado, sigue sanando hoy. Tus promesas no envejecen, no se desgastan y no pierden validez. En este estudio se explorarán versículos poderosos que hablan sobre la sanidad divina. Cada uno de ellos lleva consigo una promesa de restauración y una invitación a la fe. Estas son palabras que se han transmitido de generación en generación
y continúan siendo una fuente de esperanza para quienes confían en Dios. El poder de la palabra es real, y quien la recibe con un corazón sincero puede experimentar milagros inimaginables. La curación no es un concepto abstracto ni un privilegio restringido a unos pocos. Está disponible para todos los que creen. Dios desea que sus hijos vivan plenamente, libres de las ataduras de la enfermedad y fortalecidos en su gracia. Y aunque haya momentos de tribulación, Él promete estar presente, sosteniendo y renovando a quienes confían en su amor. En tiempos de dificultad, es natural que surjan dudas e incertidumbres. El dolor puede nublar la esperanza y llevar a muchos a preguntarse si alguna vez llegará la curación. Pero la palabra de Dios nos asegura que Él es fiel y capaz de hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos. Su bondad no tiene límites y su deseo es que todos vivan una vida abundante, llena de paz, alegría y salud. Para quienes enfrentan una enfermedad, la invitación es clara. Busquen al Señor, confíen en su palabra y permanezcan firmes en la fe. La sanación puede manifestarse de diferentes maneras, pero lo que realmente importa es que Dios tiene el control de todas las cosas. Él es soberano, conoce cada necesidad y nunca abandona a quienes lo buscan con corazón sincero. La oración, la fe y la meditación en la palabra son herramientas poderosas para quienes desean experimentar la sanación divina. Dios escucha el clamor de sus hijos y responde según su perfecta voluntad. Su amor es incondicional y su gracia es suficiente para restaurar cualquier situación. Que este viaje sea un tiempo de renovación, de fortalecimiento de la fe y de testimonio del poder transformador de Dios. Él sigue siendo quien sana, restaura y trae vida donde hay dolor. Para quienes creen, la promesa permanece. Nada es imposible para Dios. La búsqueda de una cura es una de las necesidades más antiguas de la humanidad. A lo largo de la historia, innumerables personas han enfrentado enfermedades que desafiaron su fortaleza y esperanza. Pero hay una verdad inmutable que permanece desde el principio de los tiempos. Dios es quien cura todas las enfermedades. No solo creó el cuerpo humano con complejidad y perfección, sino que también estableció la restauración como parte de su propósito para aquellos que confían en Él. En el libro de los Salmos se puede encontrar uno de los textos más poderosos sobre la curación. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas vuestras iniquidades, quien sana todas vuestras enfermedades. Salmos capítulo 103, versos 2 y 3. Estas palabras encierran una promesa inconmensurable. El salmista David no solo reconoce los beneficios del Señor, sino que también nos recuerda que Dios no solo perdona los pecados, sino que también sana las enfermedades. Esta verdad demuestra que la restauración de la salud no está separada de la restauración espiritual. El mismo Dios que redime el alma también fortalece el cuerpo. Desde la antigüedad, el pueblo de Israel ha experimentado el poder de Dios en la curación. Se reveló como un Dios presente, capaz de intervenir de manera sobrenatural en las enfermedades de su pueblo. La curación no fue un evento raro o aislado, sino más bien una manifestación continua de la gracia divina. Cuando los israelitas caminaban por el desierto, enfrentando adversidades y enfermedades, Dios se presentó como el Señor que os sana. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Este título no era solo un nombre simbólico, sino una realidad viva para aquellos que dependían de su provisión. La relación entre curación y pacto con Dios es profunda. La Biblia muestra que la salud física suele estar vinculada a la obediencia y la comunión con el Creador. Esto no significa que todas las enfermedades sean causadas por el pecado o la falta de fe, sino que existe una conexión entre el bienestar espiritual y la restauración corporal. La promesa de curación es una extensión del amor de Dios, que desea que sus hijos vivan plenamente. El salmista David, al declarar que Dios sana todas las enfermedades, no hablaba solo de su experiencia personal, sino de una verdad eterna. A lo largo de las Escrituras,
vemos innumerables informes de sanidades realizadas por el Señor. Desde Naamán, el comandante sirio curado de la lepra, hasta el rey Ezequías, cuya vida se prolongó después de una grave enfermedad, el poder de Dios siempre se ha manifestado en la restauración de la salud. Es importante entender que Dios sana de diferentes maneras. En algunos casos, la curación ocurre instantáneamente, como en los muchos milagros realizados por Jesús. En otros, la restauración ocurre gradualmente, como resultado de la perseverancia en la fe y el tratamiento adecuado. Y hay ocasiones en las que Dios decide actuar de una manera que va más allá de nuestro entendimiento, utilizando las circunstancias para un propósito mayor. Muchos se preguntan, si Dios es quien cura todas las enfermedades, ¿por qué algunas personas no se curan inmediatamente? Esta es una de las cuestiones más profundas de la fe cristiana. La Biblia nos enseña que los caminos de Dios son más elevados que los nuestros y que su comprensión sobrepasa el alcance humano. No siempre podemos ver el panorama completo, pero podemos estar seguros de que Él siempre actúa para el bien de quienes lo aman. La sanidad divina no es solo una cuestión de liberación inmediata de la enfermedad, sino de una relación de confianza con Dios. Cuando David escribió este salmo, estaba ensalzando no solo los milagros visibles, sino la fidelidad de Dios en cada área de la vida. La curación puede llegar de diferentes maneras, a través de la medicina, a través de un proceso restaurador o mediante un milagro repentino. Lo esencial es saber que Dios tiene el control de todo. La enfermedad puede ser un periodo de aprendizaje y de acercamiento a Dios. Numerosos testimonios muestran que, en los momentos de mayor fragilidad, las personas experimentan más intensamente la presencia divina. El dolor puede ser un recordatorio de la necesidad de depender completamente del Señor. Cuando clamamos a Él con sinceridad, encontramos consuelo, fortalecimiento y, a menudo, la curación que buscamos. Además, la Biblia enseña que declarar la palabra de Dios sobre nuestras vidas tiene un impacto poderoso. El mismo Jesús, ante los desafíos, utilizó las Escrituras como arma contra el mal. Cuando declaramos versos como Él es quien cura todas tus enfermedades, estamos reafirmando nuestra fe en la promesa divina. La confesión de la palabra trae renovación a la mente y al espíritu, fortaleciéndonos para enfrentar cualquier batalla. La actitud de gratitud también juega un papel crucial en el proceso de curación. El salmista comienza exaltando al Señor y reconociendo sus beneficios antes incluso de mencionar la curación. Este principio nos enseña que, incluso en medio de la enfermedad, debemos mantener un corazón agradecido. Alabar a Dios no solo fortalece la fe, sino que también nos acerca a Él de una manera más profunda. Quienes confían en la sanidad divina deben aprender a descansar en Dios. Esto significa poner toda ansiedad y preocupación en sus manos, sabiendo que Él tiene un plan perfecto para cada vida. La preocupación y el miedo pueden ser obstáculos para la fe, mientras que la confianza plena allana el camino para que Dios actúe. La promesa de sanidad contenida en Salmos, capítulo 103, versículos 2 y 3, no tiene fecha de vencimiento. Así como Dios hizo maravillas en el pasado, continúa obrando hoy. Su palabra no cambia y su poder sigue siendo el mismo. Incluso si las circunstancias son difíciles, quienes confían en el Señor pueden estar seguros de que Él está a su lado, sosteniéndolos y renovando sus fuerzas. Quienes enfrentan enfermedades pueden encontrar esperanza en este poderoso versículo. Dios no ignora el sufrimiento de sus hijos, y su deseo es traerles una restauración completa. La fe en la palabra de Dios es un escudo contra el desánimo y un impulso para seguir adelante, confiando en que Él cumplirá sus promesas. Por tanto, quienes se sientan debilitados deben recordar esta verdad. El mismo Dios que perdona también sana. El mismo Dios que redime también restaura. Él es fiel, y su bondad permanece para siempre. A lo largo de la historia, la humanidad ha sido testigo de innumerables formas de curación. Algunos recurren a la medicina, otros a tratamientos naturales, pero hay un recurso espiritual
que supera todas las limitaciones humanas, la palabra de Dios. Desde la creación del mundo, la voz del Señor ha sido el agente transformador que trae orden al caos, vida a lo muerto y restauración a lo enfermo. La Biblia enseña que Dios no solo tiene el poder de sanar, sino que envía su palabra como instrumento de restauración. Este principio está claramente expresado en el libro de los Salmos. Entonces clamaron al Señor en su angustia, y Él los libró de sus angustias. Envió su palabra y los sanó y los libró de su mortandad. Salmos capítulo 107, versos 19 y 20. Estos versículos revelan una verdad poderosa. La palabra de Dios tiene la capacidad de sanar y librar de la muerte. El salmista describe un escenario de angustia, donde los que sufren claman al Señor, y Él responde enviando su palabra. Esto demuestra que la curación no solo se produce mediante actos físicos, sino también mediante la proclamación de la verdad divina. Desde la antigüedad, el pueblo de Dios ha experimentado el poder sanador de las promesas divinas. En el desierto, los israelitas enfrentaron momentos de enfermedad y debilidad, pero cada vez que recurrieron al Señor, encontraron restauración. Moisés, al guiar al pueblo por el arduo camino de la peregrinación, fue testigo de milagros extraordinarios, donde la simple obediencia a la palabra de Dios resultó en sanación y protección. La palabra de Dios no es un conjunto de frases simbólicas o metáforas sin efecto práctico. Al contrario, está viva y eficaz, cargada de autoridad y poder. Cuando se declara con fe, tiene el potencial de cambiar realidades, restaurar cuerpos y transformar vidas. Jesús demostró esto innumerables veces en su ministerio terrenal. Durante su estancia en la tierra, Cristo no necesitó de largos procesos para realizar curaciones. A menudo, una sola palabra era suficiente para que un enfermo se recuperara. En varias ocasiones, simplemente declaró curación, y ésta se manifestó instantáneamente. Un ejemplo sorprendente es el encuentro entre Jesús y el sirviente del centurión romano. El centurión, reconociendo la autoridad de Jesús, hizo una petición inusual. «Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo será sanado». Mateo capítulo 8, versículo 8. Esta respuesta sorprendió a Jesús, ya que demostraba una fe inquebrantable en el poder de su palabra. El resultado fue inmediato. El criado del centurión fue sanado inmediatamente, sin que Jesús estuviera siquiera físicamente presente. Esto nos enseña que la curación no se limita a la proximidad física, sino a la autoridad de la palabra de Dios. Cuando creemos y declaramos sus promesas, estamos activando un principio espiritual que tiene el poder de transformar cualquier situación. Muchas personas enfrentan enfermedades y se sienten desanimadas, como si no hubiera salida. Sin embargo, la Biblia nos anima a confiar en la palabra del Señor, ya que es capaz de traer esperanza donde hay desesperación. Declarar las Escrituras sobre la propia vida no es un acto supersticioso, sino un ejercicio de fe. El profeta Isaías escribió que la palabra de Dios no volverá vacía, sino que prosperará en aquello para lo que fue enviada. Isaías capítulo 55, versículo 11. Esto significa que toda promesa divina tiene un propósito y un efecto garantizado para quienes la reciben con fe. Así como Dios creó el universo a través de su voz, continúa realizando milagros a través de su palabra. En tiempos de enfermedad, es fundamental llenar la mente y el corazón con la verdad bíblica. El miedo y la duda son enemigos de la fe y pueden socavar la confianza en la sanación divina. Pero cuando nos apropiamos de las promesas de Dios y las declaramos constantemente, comenzamos a ver cambios en nuestro espíritu, nuestra mente y, en consecuencia, nuestro cuerpo. La palabra de Dios también nos enseña que la boca tiene un poder significativo. El libro de Proverbios afirma que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios, capítulo 18, versículo 21. Esto significa que lo que declaramos puede influir directamente en nuestras circunstancias. Cuando hablamos palabras de vida, estamos alineando nuestra fe con la voluntad de Dios.
permitiendo que su poder se manifieste en nuestra existencia. Muchos testimonios a lo largo de la historia muestran a personas que experimentaron sanidad apoyándose en las Escrituras. Hombres y mujeres que enfrentaron diagnósticos médicos devastadores, pero que, al permanecer firmes en la palabra, vieron suceder milagros. La fe no niega la realidad de la enfermedad, pero se niega a aceptar que ella tenga la última palabra. La última palabra siempre pertenece a Dios. Leer y meditar la palabra de Dios debe ser parte de la vida de todo aquel que quiera experimentar la curación. Así como los medicamentos deben administrarse regularmente para que sean eficaces, las Escrituras deben absorberse diariamente para fortalecer la fe. El apóstol Pablo escribe que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Cuanto más nos alimentamos de la verdad divina, más fuertes nos volvemos para afrontar cualquier adversidad. En momentos de dolor e incertidumbre, el mejor refugio es la palabra del Señor. Ella es un bálsamo para el alma, un ancla para la fe y un escudo contra los ataques del miedo. La enfermedad puede intentar debilitar el cuerpo, pero la palabra de Dios fortalece el espíritu, trayendo valor y esperanza. Muchos pueden cuestionar, ¿pero qué pasa si la curación no ocurre de inmediato? La respuesta está en confiar en Dios. Conoce el momento y la forma exacta de actuar. Algunas curas son instantáneas, otros suceden gradualmente. En ciertos casos, el mayor milagro no es solo la restauración del cuerpo, sino la transformación del alma y el fortalecimiento de la fe. Dios nos invita a confiar plenamente en su palabra. Él ya envió la respuesta, ya declaró la victoria y ya estableció el camino de la restauración. Depende de cada persona decidir si creerá en la voz del Señor o en las circunstancias. Para quienes eligen la fe, la promesa permanece firme. Él envió su palabra y los sanó y los libró de lo que les era mortal. La promesa de sanidad divina no es un concepto aislado en las Escrituras. Está profundamente arraigado en la obra redentora de Jesucristo. La cruz no fue solo un evento de sufrimiento y sacrificio, sino también un acto de restauración, que trajo salvación al alma y curación al cuerpo. La redención realizada por Cristo alcanza todos los ámbitos de la existencia humana, y esto incluye la liberación de la enfermedad. En el libro del profeta Isaías encontramos una de las declaraciones más poderosas sobre la relación entre el sacrificio de Jesús y la curación. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Esta profecía, escrita siglos antes de la venida de Cristo, revela el verdadero significado del sufrimiento del Mesías. Jesús no solo tomó sobre sí el peso del pecado de la humanidad, sino que también cargó con el dolor, la enfermedad y las consecuencias de la caída. La cruz fue el lugar donde le fue transferido el castigo que nos correspondía, y a cambio, recibimos la posibilidad de vivir una vida restaurada. El apóstol Pedro reafirma esta verdad en el Nuevo Testamento cuando escribe: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos a la justicia, y por sus llagas fuisteis sanados. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Estas palabras no solo confirman la profecía de Isaías, sino que también establecen un principio fundamental de la fe cristiana. La curación no es solo una posibilidad, sino una realidad lograda por Cristo. Su dolor fue el precio pagado por nuestra liberación, y sus heridas son el sello de nuestra restauración. Cuando miramos el ministerio de Jesús en la tierra, vemos que Él constantemente sanaba a los enfermos. El Evangelio está lleno de relatos de personas que fueron restauradas cuando entraron en contacto con Cristo. Desde los ciegos que comenzaron a ver hasta los paralíticos que volvieron a caminar, cada milagro realizado señaló la verdad de que la voluntad de Dios es traer sanidad y vida. Pero, ¿qué hace que la sanación a través de la cruz sea tan poderosa?
El sacrificio de Jesús no solo abordó los síntomas de la enfermedad, sino que también atacó sus causas fundamentales. La enfermedad, como el pecado, entró en el mundo mediante la caída de la humanidad. Antes de la desobediencia de Adán y Eva, la creación era perfecta, sin dolor, sin enfermedad y sin muerte. Pero el pecado trajo degradación, y con ella, la vulnerabilidad del cuerpo humano a las enfermedades. Cristo vino a restaurar todo lo que se había perdido. Su sacrificio en la cruz fue un acto de completa redención, que trajo sanidad no solo al espíritu, sino también al cuerpo. Sus heridas representan el precio pagado para que podamos vivir libres de las consecuencias de la caída. Él sufrió para que pudiéramos ser restaurados. Sin embargo, esta verdad debe recibirse con fe. Muchas personas reconocen que Jesús murió por los pecados de la humanidad, pero les cuesta creer que Él también tomó sobre sí sus enfermedades. Sin embargo, la Biblia deja claro que la misma fe que nos salva es la fe que nos sana. La obra de Cristo es integral y la curación es parte de la redención. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, solía decir, «Tu fe te salvó». Lucas capítulo 7, versículo 50. Esto indica que la curación no fue solo un acto físico, sino un proceso que involucró la fe de la persona que recibió el milagro. Del mismo modo, quienes quieran experimentar la curación, hoy deben abrazar esta verdad con confianza. Muchos se preguntan, si Jesús ya llevó mis enfermedades en la cruz, ¿por qué sigo enfermo? Esta es una pregunta común entre quienes buscan la sanación divina. La respuesta está en la necesidad de alinear la fe con la realidad de la promesa. Así como es necesario recibir la salvación, la curación también requiere una posición de fe. Esto significa creer en la palabra de Dios por encima de las circunstancias y declarar la victoria obtenida por Cristo. Además, la curación puede manifestarse de diferentes maneras. Para algunos, llega instantáneamente, como los milagros registrados en los evangelios. Para otros, ocurre de forma progresiva, a través de un proceso de restauración dirigido por Dios. Y hay ocasiones en las que el Señor elige actuar de otra manera, fortaleciendo la fe del enfermo y utilizando la situación para un propósito mayor. Independientemente de cómo se manifieste la curación, una cosa es segura: la promesa sigue siendo válida. El sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente, y sus llagas son la garantía de que la enfermedad no tiene la última palabra. Incluso cuando los ojos naturales no ven una curación inmediata, la fe nos asegura que Dios está obrando y que su tiempo es perfecto. Otro aspecto importante es la confesión de la palabra. Jesús derrotó a Satanás en el desierto declarando las Escrituras, y el mismo principio se aplica a quienes enfrentan enfermedades. La fe viene por el oír, y cuando hablamos la verdad bíblica sobre nuestras vidas, fortalecemos nuestro espíritu y resistimos los ataques del enemigo. La cruz fue la culminación del amor de Dios por la humanidad. Fue allí donde se llevaron todo dolor, todo sufrimiento y toda enfermedad. Quien mira la cruz con fe ve más que un instrumento de tortura. Ve la mayor demostración de redención jamás realizada. Cristo no solo soportó la muerte, sino que también venció el pecado, la enfermedad y el infierno mismo. Quienes se encuentran en medio de una batalla contra la enfermedad deben recordar esta verdad. Las heridas de Cristo ya tienen garantizada la curación. Así como es necesario aceptar la salvación, también es necesario recibir la sanación. La palabra de Dios declara que por su llaga fuimos sanados, y esa declaración es tan válida hoy como lo fue en el pasado. El camino de la fe es un camino de confianza. En momentos de duda, el secreto está en mantener la mirada fija en la cruz y las promesas de Dios. El sacrificio de Cristo no fue en vano, y sus heridas siguen siendo el sello de nuestra restauración. Él pagó el precio para que pudiéramos vivir libres, sanos y fortalecidos en su gracia. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Estas palabras siguen resonando a través de las generaciones,
recordando a todos que el precio ya está pagado. Para quienes creen, la curación no es una posibilidad lejana, sino una realidad accesible. Dios no ha cambiado, sus promesas no han fallado, y el poder de la cruz continúa obrando milagros en la vida de quienes confían en su amor. El dolor y la enfermedad son realidades que todo el mundo, en algún momento de su vida, enfrenta. Cuando el cuerpo sufre una enfermedad y la mente se ve abrumada por el sufrimiento, el corazón humano busca instintivamente una respuesta. ¿Qué hacer cuando se acaban los recursos? ¿Dónde mirar cuando la medicina ya no tiene soluciones? La Biblia nos enseña un principio fundamental. El clamor sincero a Dios es escuchado y respondido. Entre los muchos versículos que hablan de restaurar la salud, uno de los más profundos se encuentra en el libro de Jeremías. Sáname, oh Señor, y seré sanado. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Jeremías capítulo 17, versículo 14. Esta declaración, hecha por el profeta Jeremías, no es solo un grito de ayuda, es un acto de entrega total, un reconocimiento de que Dios es la única fuente verdadera de sanación y salvación. Jeremías, conocido como el profeta de las lágrimas, pasó por momentos de profunda angustia. Su nación era corrupta, su mensaje fue rechazado y él mismo enfrentó un sufrimiento intenso. Sin embargo, incluso en medio de la desesperación, se volvió a Dios con un grito sincero. La oración por la curación es un reflejo de la dependencia total de Dios. La humanidad muchas veces intenta encontrar soluciones por sus propias fuerzas, pero llega un momento en que solo la intervención divina puede traer una respuesta. Jeremías comprendió esta verdad, y en su clamor demostró la certeza de que solo Dios podía restaurarlo. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que, ante enfermedades o dificultades, alzaron la voz al Señor y recibieron la respuesta. En el libro de los Salmos, David le expresa un sentimiento similar a Jeremías cuando declara: «A ti clamé, Señor, y rogué al Señor. ¿Qué provecho tendrá mi sangre cuando baje al hoyo? ¿Te alabará el polvo? ¿Declarará tu verdad? Escucha, Señor, y ten misericordia de mí. Señor, sé tú mi ayuda». Salmos capítulo 30, versos 8 al 10. David entendió que Dios no solo escucha el clamor de sus hijos, sino que también responde. Su súplica fue más que una súplica de liberación. Fue un reconocimiento de que su vida debería glorificar a Dios. Clamar a Dios no es un acto mecánico ni un ritual vacío. Tiene que ser sincero y venir de lo más profundo del corazón. La Biblia nos enseña que Dios no desprecia el corazón quebrantado, y aquellos que se humillan ante Él encuentran gracia y misericordia. Muchos se preguntan, ¿por qué algunas oraciones por curación parecen no ser respondidas de inmediato? Esta es una de las cuestiones más profundas de la fe. La respuesta no está en la ausencia de Dios, sino en su propósito soberano. No siempre podemos entender los tiempos y los planes divinos, pero podemos confiar en que Él siempre está obrando para el bien de quienes lo aman. En el Evangelio de Marcos encontramos un poderoso relato de un hombre ciego llamado Bartimeo. Estaba sentado al borde del camino cuando oyó que Jesús pasaba. Sin dudarlo, empezó a gritar en voz alta: «Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí». Marcos capítulo 10, verso 47. La multitud intentó silenciarlo, pero él lloró aún más fuerte. Su insistencia demostró fe y determinación. Jesús se detuvo, llamó a Bartimeo y le hizo una pregunta esencial: ¿qué quieres que haga por ti? La respuesta fue simple y directa: déjeme ver. Y en aquel momento, Jesús declaró: ve, tu fe te ha salvado. Este relato nos enseña que Dios quiere escuchar el clamor de los necesitados. Bartimeo podría haberse dado por vencido ante las dificultades, pero su perseverancia llamó la atención de Jesús. Su fe no solo resultó en curación física, sino también en una transformación espiritual. El grito no es un acto de desesperación vacía, sino un reconocimiento de que solo Dios tiene el poder de cambiar cualquier situación. Cuando oramos con fe, reconocemos que Él es soberano y confiamos en su poder absoluto.
Otro ejemplo de un clamor respondido es el del rey Ezequías. La Biblia informa que fue golpeado por una enfermedad mortal y recibió una palabra del profeta Isaías, diciéndole que moriría. Ante esta sentencia, no aceptó el diagnóstico sin buscar a Dios. Se arrodilló, lloró y oró al Señor, diciendo: «Ah, Señor, te ruego que recuerdes que caminé delante de ti fielmente, con corazón recto, e hice lo recto ante tus ojos». Libro segundo de los Reyes, capítulo 20, versículo 3. La respuesta de Dios llegó de inmediato. Isaías aún no había salido del palacio cuando el Señor le ordenó regresar y decirle a Ezequías que su oración había sido escuchada. En respuesta al clamor sincero del rey, Dios añadió 15 años a su vida. Este relato nos enseña un principio importante. El tiempo de Dios no es tiempo humano, pero Él escucha y responde a quienes lo buscan sinceramente. La oración es el arma más poderosa que un cristiano puede utilizar en la batalla contra la enfermedad. A menudo nos enfrentamos a situaciones en las que las circunstancias parecen desfavorables, pero la Biblia nos asegura que Dios mantiene el control. Cuando clamamos a Él con fe, estamos activando un principio espiritual que puede provocar un cambio profundo. Otro aspecto esencial del llanto es la perseverancia. Jesús contó la parábola del juez malvado y la viuda insistente para enseñar sobre la importancia de la perseverancia en la oración. La viuda no se rindió hasta que su causa fue escuchada, y Jesús usó esta historia para mostrar que Dios traerá justicia a aquellos que claman a Él día y noche. Esto significa que incluso cuando la respuesta no llega de inmediato, no debemos rendirnos. Dios obra detrás de escena, moldeando nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe y preparando el camino para su intervención. Quienes enfrentan una enfermedad deben recordar esta verdad. Dios no ignora el clamor de sus hijos. Oye, ve y actúa en el momento adecuado. Jeremías entendió esto cuando declaró: «Sáname, oh Señor, y seré sanado. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza». Esta oración sigue siendo válida para todos aquellos que enfrentan dificultades y buscan la intervención divina. El mismo Dios que respondió a Jeremías, David, Bartimeo y Ezequías, continúa escuchando y realizando milagros hoy. Su poder no ha cambiado, su gracia no se ha agotado y su amor sigue disponible para quienes lo buscan con fe. La promesa de una salud restaurada es uno de los aspectos más reconfortantes de la palabra de Dios. En medio de las dificultades físicas, emocionales y espirituales, hay un Dios que se preocupa por cada detalle de la vida humana y garantiza que su voluntad es traer sanidad y renovación. Su promesa no es solo una esperanza lejana, sino una realidad accesible a quienes confían en Él. El libro de Jeremías contiene una de las declaraciones más poderosas sobre esta promesa. «Porque yo restauraré vuestra salud y sanaré vuestras heridas», dice el Señor. Jeremías capítulo 30, versículo 17. Este versículo no es solo una declaración genérica, sino una respuesta directa de Dios a un pueblo que había sido herido, exiliado y humillado. Israel se había desviado de los caminos del Señor y como consecuencia sufrió destrucción y cautiverio. Sin embargo, incluso ante el juicio, Dios reveló su corazón misericordioso y declaró que restauraría a su pueblo y sanaría sus heridas. Esta promesa de restauración no se limitó solo a la nación de Israel, sino que refleja el carácter de Dios hacia todos los que lo buscan. Es un Dios que no solo cura físicamente, sino que también restaura lo perdido, devuelve la esperanza y renueva las fuerzas desgastadas por el sufrimiento. A lo largo de la Biblia, vemos que la restauración divina siempre va acompañada de un proceso. En algunas ocasiones, la curación ocurre instantáneamente, como en los milagros de Jesús. En otros, Dios permite que la restauración ocurra gradualmente, como un aprendizaje de fe y dependencia. Lo importante es entender que la promesa de sanidad es real, y aquellos que confían en el Señor nunca serán decepcionados. La palabra restaurar
significa devolver algo a su estado original o incluso mejorarlo. Cuando Dios promete restaurar la salud, no solo alivia el dolor momentáneo, sino que también trae una renovación completa que involucra el cuerpo, el alma y el espíritu. La Biblia nos presenta varios ejemplos de personas que experimentaron la restauración de la salud mediante la intervención divina. Uno de los más llamativos es el caso de Job. Pasó por un periodo de intensas pruebas, perdiendo todo lo que tenía, posesiones, familia e incluso su salud. Su cuerpo estaba aquejado de terribles heridas, y su dolor era tan intenso que deseaba la muerte. Sin embargo, incluso en medio del sufrimiento, Job permaneció fiel al Señor. Al final de su historia, Dios no solo le devolvió la salud, sino que también le dio el doble de todo lo que había perdido. El libro de Job nos enseña que incluso cuando no entendemos los procesos de Dios, podemos confiar en que Él está obrando algo más grande. Otro ejemplo lo encontramos en el Nuevo Testamento, en el relato de la mujer que padecía una hemorragia desde hacía 12 años. Había gastado todo lo que tenía en médicos, sin encontrar una cura. Sin embargo, al oír hablar de Jesús, su fe se despertó. Ella creía que con solo tocar el manto de Cristo, sería sanada. Esta mujer no solo recibió curación física, sino que también experimentó la restauración de su dignidad. La enfermedad que padecía la hizo impura a los ojos de la sociedad judía, aislándola de la vida social y espiritual. Pero al tocar a Jesús, no solo su cuerpo fue sanado, sino que su posición en la sociedad fue restaurada. La promesa de la curación divina también implica la renovación de la fuerza interior. A menudo, la batalla más grande no es la enfermedad física, sino el agotamiento emocional que provoca. La fatiga, la angustia y el miedo pueden ser tan debilitantes como la propia enfermedad. Pero Dios promete renovar las fuerzas de quienes confían en Él. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se cansarán. Isaías capítulo 40, versículo 31. Este versículo revela que la restauración de Dios no se limita a lo físico, sino que llega a lo más profundo del ser humano. Él fortalece a los que se sienten débiles, levanta a los caídos y trae nueva vida a los que han perdido la esperanza. Muchas personas enfrentan problemas de salud y se preguntan si Dios todavía restaura hoy. La respuesta es clara: sí, Él sigue siendo el mismo Dios que sanó en el pasado y promete restaurar en el presente. Su poder no ha cambiado y sus promesas siguen siendo válidas. La pregunta que surge es: ¿cómo podemos apropiarnos de esta promesa? La Biblia nos enseña algunos principios fundamentales para vivir esta realidad. Primero, confiar en la palabra de Dios. La fe nace de lo que escuchamos y recibimos en nuestro corazón. La promesa de restauración de la salud está registrada en la Biblia, y quienes meditan y declaran esta verdad fortalecen su fe. Segundo, perseverancia en la oración. Jesús enseñó que debemos preguntar, buscar y tocar puertas. Esto significa que la oración debe ser constante y hecha con convicción. Dios escucha a los que claman con sinceridad. Tercero, un corazón agradecido. La gratitud activa la fe y nos mantiene firmes incluso antes de ver el milagro. Job, incluso en medio del dolor, alabó al Señor. La mujer con flujo de sangre tuvo el coraje de acudir a Jesús porque creía que algo sucedería. La gratitud nos prepara para recibir la promesa. Cuarto, paciencia para los tiempos de Dios. La curación no siempre ocurre cuando la queremos. Dios obra a su manera y a menudo la restauración va acompañada de un proceso de maduración espiritual. La promesa de Jeremías capítulo 30, versículo 17, no fue hecha solo para el pueblo de aquel tiempo, sino para todos aquellos que confían en Dios. Él no solo sana, sino que también restaura lo destruido, renueva las fuerzas y recupera lo que parecía perdido. Cualquiera que sea la enfermedad o dificultad que enfrente, la promesa sigue siendo firme. Yo te devolveré la salud
y sanaré tus heridas, dice el Señor. Dios no ignora el sufrimiento humano. Él ve, oye y actúa. Quienes ponen su confianza en Él nunca serán abandonados. Su fidelidad es eterna y su promesa de sanación y restauración sigue viva. Si desea apoyar nuestro trabajo para que podamos continuar brindándole más investigaciones y análisis en profundidad, considere hacer una donación de cualquier monto. Esta contribución ayuda directamente al canal a crecer y producir materiales aún más ricos. Muchas gracias por su apoyo. Desde el comienzo del ministerio de Jesús, la curación de enfermedades fue una de sus marcas más evidentes. Dondequiera que fue, restauró los cuerpos, liberó las mentes aprisionadas y dio vida a los desilusionados. Sus acciones no fueron solo demostraciones de poder, sino señales claras del propósito de Dios para la humanidad. Cristo vino no solo para salvar, sino también para sanar, demostrando que la restauración es parte de la obra redentora de Dios. El Evangelio de Mateo nos presenta uno de los relatos más impactantes de la autoridad de Jesús sobre la enfermedad. Y cuando llegó la tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y él expulsó los espíritus con su palabra y sanó a todos los enfermos para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él tomó sobre sí nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo capítulo 8, versos 16 y 17. Estas palabras demuestran que la curación de Jesús no fue un hecho aislado ni un simple acto de compasión. Estaba directamente vinculado con el cumplimiento de las Escrituras, específicamente la profecía de Isaías, que anunciaba que el Mesías cargaría con los dolores de la humanidad. Cuando Jesús sanó, no solo alivió el sufrimiento inmediato, sino que también señaló la restauración completa que traería su obra. La autoridad de Cristo sobre la enfermedad iba más allá de lo que la gente de esa época podía entender. A diferencia de los líderes religiosos, él no necesitaba rituales ni intercesores. Con una sola palabra, ordenó la curación, y los enfermos fueron restablecidos instantáneamente. Su voz tenía poder absoluto, y ninguna enfermedad era lo suficientemente fuerte como para resistir su orden. Un claro ejemplo de esta autoridad lo encontramos en el encuentro de Jesús con un leproso. En aquella época, la lepra era considerada una de las enfermedades más temidas, no solo por su gravedad, sino también por sus implicaciones sociales y religiosas. Los leprosos fueron marginados, obligados a vivir aislados y considerados impuros. Nadie se atrevía a tocarlos, ya que significaría contaminación. Pero Jesús actuó de manera diferente. Cuando se le acercó un leproso que gritó: «Señor, si quieres, puedes purificarme». Jesús no solo respondió con palabras, sino que también extendió su mano y lo tocó, diciéndole: «Quiero estar limpio». En ese instante, la lepra desapareció y el hombre quedó completamente restablecido. Este gesto de Jesús fue revolucionario. No solo demostró su poder sobre la enfermedad, sino que también reveló que la curación va más allá de lo físico. Ese hombre no solo necesitaba la restauración de su cuerpo, sino también la reintegración a la sociedad y la curación emocional que solo el toque de Cristo podía proporcionarle. El ministerio de sanación de Jesús no fue selectivo. No eligió quién merecía ser curado ni distinguió entre clases sociales. Sanó a ricos y pobres, judíos y extranjeros, pecadores y religiosos. Su compasión trascendió barreras y su poder estuvo disponible para todos los que tenían fe. De hecho, la fe jugó un papel fundamental en la manifestación de la curación. En varias ocasiones, Jesús dejó claro que la fe del enfermo era un elemento esencial para recibir el milagro. Cuando la mujer con flujo de sangre tocó su manto, él no solo se dio cuenta de que había salido poder de él, sino que declaró: «Hija, tu fe te ha salvado». Asimismo, al curar al ciego Bartimeo, dijo: «Ve, tu fe te ha salvado». Esto nos enseña que la sanación divina no es un acto al azar o una suerte dada a unos pocos. Es accesible a quienes creen y se acercan a Dios con confianza. Jesús no negó la curación a nadie, pero tampoco impuso su restauración a los que no creían. Otro aspecto impresionante del ministerio de Jesús
fue su capacidad para sanar a distancia. En una ocasión, un centurión romano se acercó a él para pedirle la curación de su siervo. A diferencia de otros, este hombre no pidió a Jesús que fuera a su casa, sino que declaró: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di la palabra, y mi siervo será sanado». Esta declaración sorprendió a Jesús, ya que demostraba un nivel inusual de fe. El centurión reconoció que la autoridad de Cristo era tan grande que una simple orden suya sería suficiente para restaurar la salud de su siervo. Y así sucedió. Sin necesidad de estar presente, Jesús sanó al hombre a distancia, demostrando que su poder no se limitaba a un espacio físico. Además de las curaciones individuales, los evangelios relatan momentos en los que multitudes enteras fueron restauradas. Acudieron a él personas de todas las regiones, trayendo enfermos de diferentes tipos, y todos fueron sanados. Este hecho demuestra que no había límites a su poder y que estaba dispuesto a restaurar a todos los que lo buscaban. Muchos se preguntan si esta autoridad de Jesús sobre las enfermedades sigue activa hoy. La respuesta es clara: sí. Él no ha cambiado y su poder sigue siendo el mismo. La promesa registrada en la Biblia sigue siendo válida y quienes creen pueden experimentar la curación que proviene de Él. La obra de Cristo no se limitó al período en el que estuvo físicamente en la tierra. Antes de ascender al cielo, dio a sus discípulos autoridad para sanar a los enfermos en su nombre. Esta autoridad no se limitó al pasado, sino que se transmitió a la Iglesia, que sigue siendo un canal del poder de Dios para restaurar la salud. El libro de los Hechos de los Apóstoles registra que después de la resurrección de Jesús, sus seguidores continuaron realizando curaciones en su nombre. Pedro y Juan, al encontrar a un hombre cojo a la puerta del templo, declararon: «No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda». Este relato confirma que la autoridad de Jesús sobre las enfermedades no se limitó a su tiempo en la tierra. Quienes creen y ejercen la fe pueden seguir experimentando y siendo testigos del poder de la sanación divina. Aquellos que enfrentan enfermedades pueden estar seguros de que Jesús todavía está presente, listo para restaurar y sanar. Su amor sigue siendo el mismo, y sus manos siguen extendidas para tocar y renovar a quienes lo buscan. El mismo Jesús que curó a ciegos, leprosos y paralíticos sigue escuchando el grito de los que sufren. Él no ha perdido su poder y sus promesas siguen firmes. La curación que Él ofreció en el pasado todavía está disponible hoy, y quienes se acercan a Él con fe pueden experimentar su toque restaurador. Jesús no solo demostró su poder absoluto sobre la enfermedad, sino que también delegó esa misma autoridad en sus discípulos. Desde el comienzo de su ministerio, dejó claro que quienes lo siguieran no serían meros espectadores de milagros, sino participantes activos de su plan de restauración para la humanidad. No solo curó a los enfermos, sino que también capacitó a otros para que hicieran lo mismo. El Evangelio de Mateo registra un momento crucial en esta transferencia de autoridad, y llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para expulsarlos y curar toda enfermedad y todo mal. Mateo capítulo 10, versículo 1. Este versículo muestra que la misión de sanar no era exclusiva de Jesús. Otorgó la misma autoridad a sus discípulos para continuar la obra que había comenzado. La curación no fue un evento aislado, sino una demostración del reino de Dios en acción. La autoridad otorgada por Jesús no se basó en habilidades humanas ni en conocimientos médicos, sino en el poder divino. Sus discípulos no recibieron una técnica, sino un entrenamiento espiritual para realizar milagros en su nombre. Esto significa que la curación no dependía de su fuerza o santidad personal, sino de la obediencia al mandato de Cristo y la fe en el poder de Dios. Cuando Jesús envió a los discípulos, les ordenó que fueran a las ciudades y proclamaran que el reino de Dios había llegado. Pero esta proclamación no se hizo solo con palabras. Les ordenó sanar a los enfermos, expulsar demonios y realizar señales que confirmaban el mensaje. El Evangelio no fue solo un discurso,
sino una manifestación del poder de Dios. A lo largo del ministerio de Jesús, los discípulos fueron testigos de innumerables milagros. Vieron caminar a los paralíticos, ver a los ciegos y limpiar a los leprosos. Pero había llegado el momento de poner en práctica todo lo aprendido. Jesús los envió sin recursos materiales para que pudieran confiar completamente en Dios y experimentar lo sobrenatural. El impacto de esta misión fue tan grande que, cuando regresaron, los discípulos quedaron asombrados de lo sucedido. Informaron que incluso los espíritus malignos los obedecieron en el nombre de Jesús. El poder que habían recibido era real y las señales los seguían a donde quiera que fueran. Sin embargo, esta autoridad no se limitó solo a los 12 apóstoles. El Evangelio de Lucas registra que, más tarde, Jesús envió 70 discípulos con la misma misión. Cuando regresaron, exclamaron: «Señor, hasta los demonios están sujetos a nosotros en tu nombre». Esta expansión del ministerio de sanación muestra que Jesús no quería que solo un grupo selecto de personas tuviera acceso a este poder. Estaba preparando el camino para que, en el futuro, todos los que creyeran en Él pudieran actuar con la misma autoridad. Después de la resurrección de Jesús, esta misión se hizo aún más clara. Antes de ascender al cielo, dio la gran comisión a sus seguidores, declarando qué señales seguirían a los que creyeran. «Y estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben algo mortífero, no les hará daño. Impondrán sus manos a los enfermos y serán sanados». Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. Esta promesa no se limitó a los apóstoles, sino a todos los que creyeron. El poder de Dios no estaba restringido a un tiempo o grupo de personas específico. Estaba disponible para todos los que pusieran su fe en Cristo y obedecieran su palabra. El libro de los Hechos de los Apóstoles prueba que esta autoridad continuó operando a través de los seguidores de Jesús. Pedro y Juan, cuando se encontraron con un cojo a la puerta del templo, no tenían dinero que ofrecerle, pero tenían algo mucho más valioso. Pedro declaró: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina». En ese momento, el hombre se levantó y comenzó a caminar, siendo testigo del continuo poder sanador de Cristo a través de sus discípulos. Otro ejemplo sorprendente ocurrió con el apóstol Pablo. En su viaje misionero, muchas personas fueron sanadas simplemente con tocar pañuelos y delantales que habían estado en contacto con él. Esto demuestra que la autoridad otorgada por Jesús no se limitó al contacto físico, sino que trascendió barreras, alcanzando a las personas por la fe. A lo largo de la historia de la Iglesia, innumerables testimonios de sanación continúan demostrando que esta autoridad no se ha perdido. Hombres y mujeres, llenos del Espíritu Santo, han experimentado milagros, como en los días de los primeros discípulos. El nombre de Jesús sigue siendo poderoso, y aquellos que creen todavía pueden ver las señales manifestándose. Pero entonces, ¿por qué algunas personas no experimentan la curación de inmediato? Esta es una de las cuestiones más debatidas entre los cristianos. La respuesta no está en la ausencia de poder, sino en la soberanía de Dios. Algunas curas se producen instantáneamente, mientras que otras se producen de forma progresiva. En ciertos casos, Dios elige obrar de maneras que están más allá de nuestro entendimiento. Lo más importante es nunca dudar de la fidelidad de Dios y seguir creyendo que Él siempre actúa en el momento adecuado. Quienes deseen vivir esta realidad deben comprender que la autoridad para sanar no es una habilidad especial otorgada a unos pocos, sino un llamado a todos los que creen. Jesús no ha cambiado, su poder no ha disminuido y sus promesas permanecen firmes. El secreto es vivir por fe, declarar la palabra de Dios y confiar en que Él continúa obrando maravillas. La imposición de manos sobre los enfermos es uno de los medios por los que se manifiesta esta autoridad. Cuando un cristiano ora por alguien que está enfermo, no está usando su propio poder, sino que está ejerciendo la autoridad que Jesús delegó. El contacto físico no es un simple gesto, sino un acto de fe,
que conecta al paciente con el poder de Dios. Las personas a menudo tienen miedo de orar por los enfermos porque creen que necesitan un nivel especial de santidad o espiritualidad. Sin embargo, la Biblia enseña que el poder está en el nombre de Jesús, no en la persona que ofrece la oración. Quienes confían en esta verdad pueden orar con valentía, sabiendo que Dios es fiel para cumplir su palabra. La promesa de que los enfermos serán sanados no es una teoría lejana, es una realidad para quienes creen. El mismo Jesús que otorgó esta autoridad a los discípulos continúa llamando a sus seguidores a ser instrumentos de sanación y restauración. Él quiere que su iglesia actúe con fe, llevando esperanza y liberación a quienes sufren. Dios todavía sana y quiere utilizar a aquellos que creen para que sean canales de ese poder. La invitación está abierta a todo aquel que desee vivir esta verdad. Jesús ya ha concedido autoridad y ahora le corresponde a cada uno decidir si la ejercerá. Quienes se atreven a creer pueden experimentar milagros y ser testigos del cumplimiento de las promesas de Dios. La fe genuina no es solo un concepto abstracto, sino una fuerza activa que manifiesta el poder de Dios. A lo largo de la Biblia, vemos que aquellos que confiaron en Dios experimentaron milagros y fueron testigos de la manifestación de lo sobrenatural. Jesús dejó claro que la fe no solo nos acerca al Padre, sino que también nos hace partícipes de su reino, permitiendo que señales y prodigios acompañen a quienes verdaderamente creen. Una de las declaraciones más impactantes de Cristo sobre este tema está registrada en el Evangelio de Marcos, y estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben algo mortífero, no les hará daño. Impondrán sus manos a los enfermos y serán sanados. Marcos, capítulo 16, versos 17 y 18. Estas palabras de Jesús no fueron dirigidas solo a los apóstoles o a un grupo selecto de líderes espirituales. Dijo que estos signos seguiría a los que creen, demostrando que cualquiera que ponga su fe en Él puede experimentar y operar en el poder divino. La manifestación de estas señales tiene un propósito mayor: la glorificación de Dios y la expansión de su reino. Los milagros no son un fin en sí mismos, sino una confirmación de la presencia y del poder de Dios actuando entre los hombres. Jesús no realizó curaciones solo para aliviar el sufrimiento, sino para demostrar que el reino de Dios había llegado. Asimismo, espera que sus seguidores sigan manifestando estas señales, señalando la verdad del Evangelio. La imposición de manos sobre los enfermos es una de las señales mencionadas por Jesús y ha sido una práctica común entre los cristianos desde los primeros siglos de la Iglesia. El libro de los Hechos de los Apóstoles contiene numerosos relatos de milagros de curación realizados por los discípulos, lo que confirma que esta autoridad continuó activa después de la resurrección de Cristo. Uno de los ejemplos más sorprendentes ocurrió cuando Pedro y Juan encontraron a un hombre cojo a la puerta del templo. Estaba acostumbrado a mendigar, ya que su condición física no le permitía trabajar. Pero ese día sucedió algo extraordinario. Pedro, lleno del Espíritu Santo, declaró con valentía: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina». En ese momento, las fuerzas regresaron a las piernas del hombre y comenzó a caminar, saltar y alabar a Dios. Este milagro no solo transformó la vida de ese hombre, sino que también impactó profundamente a todos los que lo rodeaban. La multitud quedó asombrada al ver el poder de Dios en acción. Este evento demuestra que las señales que acompañan a quienes creen no se limitaron a la época de Jesús. Continuaron manifestándose a través de los discípulos y permanecen accesibles a quienes ejercen la fe en el nombre de Cristo. El poder de Dios no ha sido debilitado por el tiempo, y su autoridad todavía está disponible para aquellos que se atreven a creer. Otro ejemplo notable está en la vida del apóstol Pablo. Durante sus viajes misioneros, fue mordido por una serpiente venenosa mientras recogía leña. Los habitantes locales
esperaban que muriera rápidamente, ya que conocían el peligro de ese veneno. Sin embargo, Pablo simplemente se sacudió la serpiente en el fuego y continuó sus actividades sin sufrir ningún daño. Este evento cumplió exactamente lo que Jesús había prometido en Marcos, capítulo 16, versículo 18. Tomarán serpientes en las manos, y si beben algo mortífero, no les hará daño. Dios estaba demostrando que su protección estaba sobre aquellos que vivían para cumplir su misión. La imposición de manos sobre los enfermos también era una práctica común entre los primeros cristianos. Santiago, al escribir a la iglesia primitiva, reforzó este principio cuando declaró: ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llamad a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo resucitará. Esta instrucción muestra que la curación no era algo restringido al tiempo de los apóstoles, sino una práctica que debía continuar en la iglesia. La oración de fe, combinada con la imposición de manos, es un medio por el cual Dios manifiesta su poder restaurador. Las señales que acompañan a quienes creen son evidencia de la presencia de Dios entre su pueblo. No se basan en méritos humanos ni en esfuerzos personales, sino en la gracia y la fidelidad de Dios para con quienes en Él confían. Jesús dejó claro que estas señales seguiría a los que creen, lo que significa que no es algo que haya que buscar desesperadamente, sino una consecuencia natural de la vida de fe. Muchos se preguntan por qué estos signos no siempre son visibles en todas las iglesias y comunidades cristianas. La respuesta puede estar en la falta de fe y en la ausencia de una postura audaz ante las promesas de Dios. Jesús reprendió a los discípulos varias veces por su incredulidad y les enseñó que una fe del tamaño de una semilla de mostaza podía mover montañas. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Realmente creemos en el poder de Dios o limitamos su acción con nuestras dudas? Quienes deseen ver estas señales en sus vidas deben dar un paso adelante con fe, sin miedo ni vacilación. Dios sigue siendo el mismo y su poder no se agota. Él desea obrar milagros a través de sus hijos, pero espera que actúen en obediencia y confianza. Las señales que acompañan a quienes creen no son un privilegio exclusivo de los líderes espirituales o de un grupo selecto de personas. Son una promesa de todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Cuando alguien ora por los enfermos, expulsa demonios o presencia un milagro, solo está cumpliendo lo que ya ha sido determinado por Cristo. Las señales también tienen un propósito evangelístico. Cuando Jesús envió a sus discípulos, les ordenó predicar el Evangelio, pero también sanar a los enfermos y expulsar demonios. Esto significa que los milagros no son solo manifestaciones individuales de poder, sino herramientas para atraer a más personas a Cristo. Cuando alguien ve una curación milagrosa, su corazón se abre a la fe, siendo testigo de la acción real de Dios. Quienes deseen vivir esta realidad necesitan desarrollar una vida de intimidad con Dios. La fe crece a través de la comunión con Él, la meditación en su palabra y la práctica de la oración. Cuando nos acercamos a Dios, comenzamos a ver el mundo con ojos espirituales y nos damos cuenta de que su autoridad está disponible para nosotros. La promesa de Jesús sigue viva y eficaz. Dijo que las señales seguirían a los que creen. Y esa verdad no ha cambiado. Quienes confían en su palabra pueden experimentar lo sobrenatural y presenciar la manifestación del reino de Dios en sus vidas. Los milagros son un recordatorio de que Dios está presente, actuando y demostrando su amor por quienes lo buscan. Él continúa obrando maravillas y llamando a sus hijos a vivir una fe activa, llena de poder y autoridad. Los que creen no deben temer las dificultades, pues saben que Dios les ha permitido vencer. Las señales no son solo un testimonio del pasado, sino una realidad disponible hoy. Depende de cada persona decidir si vivirá en la dimensión natural o si se atreverá a creer en lo sobrenatural y experimentar la plenitud del poder de Dios. Jesús nunca fue indiferente al sufrimiento humano. Durante su ministerio, no solo predicó sobre el reino de Dios, sino que también demostró compasión de manera práctica,
restaurando vidas a través de su toque. A diferencia de los líderes religiosos de la época, que muchas veces se distanciaban de los enfermos, Cristo se acercó a ellos con amor, tocándolos y transformando sus realidades. Su toque no fue solo un gesto físico, sino una expresión de la manifestación del poder divino que restauró cuerpos, mentes y almas. El Evangelio de Lucas registra un momento sorprendente en el que la curación se produjo mediante el toque de Jesús. Y toda la multitud buscaba tocarlo, porque de él salía poder, y lo sanaba a todos. Lucas capítulo 6, versículo 19. Este versículo revela una verdad extraordinaria. El toque de Jesús llevó poder y restableció cualquier enfermedad. La gente entendió que un contacto con él era suficiente para que sucediera algo milagroso. El poder de Dios no estaba limitado por la distancia o las circunstancias. Aquellos que lo buscaron con fe experimentaron que lo imposible se hacía realidad. La Biblia nos presenta varios episodios en los que el toque de Jesús trajo sanidad instantánea. Uno de los más llamativos es la curación del leproso. En la cultura judía, la lepra era una enfermedad que no solo debilitaba físicamente a las personas, sino que también imponía aislamiento social y religioso. Los leprosos eran considerados impuros y no podían acercarse a la gente. Sin embargo, un leproso se atrevió a desafiar esta barrera y se acercó a Jesús diciendo: «Señor, si quieres, puedes purificarme». La respuesta de Jesús fue sorprendente. Podría simplemente haber declarado la curación a distancia, como lo hizo en otras ocasiones, pero optó por tocar a ese hombre y declarar: «Quiero estar limpio». En ese momento, la lepra desapareció por completo. Este toque no solo restauró la salud del hombre, sino que también le devolvió la dignidad. Jesús no solo sanó el cuerpo del leproso, sino que también sanó el dolor del rechazo que había cargado durante años. Otra historia impactante es la de una mujer que padecía una hemorragia desde hacía 12 años. Ya había gastado todo lo que tenía en médicos sin encontrar una solución. Su condición la hacía impura según la ley judía, que le impedía tener contacto con otras personas. Sin embargo, al oír hablar de Jesús, su fe se despertó. Ella no pidió que la atendieran. Ella no buscó la atención pública. Ella simplemente decidió que si tocaba el borde del manto de Jesús, sería sanada. Pasó entre la multitud, tocó la túnica del Maestro e inmediatamente cesó su flujo de sangre. Jesús, sintiendo que de él había salido poder, preguntó: «¿Quién me tocó?». Los discípulos encontraron extraña la pregunta, ya que la multitud lo presionaba por todos lados. Pero Jesús sabía que ese toque era diferente. No fue un simple contacto físico, sino un acto de fe. Cuando la mujer se presentó, temblando, declaró: «Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad». Este episodio nos enseña que el toque de Jesús no se limitó al contacto físico. Aquellos que lo tocaron por fe experimentaron su poder transformador. La mujer con flujo de sangre no pidió permiso. Ella no esperó una llamada. Ella simplemente decidió actuar con fe. Otro milagro impresionante ocurrió cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. La niña ya había sido declarada muerta y la casa se llenó de lágrimas y desesperación. Pero Jesús tomó a la niña de la mano y dijo: «Niña, levántate». En ese momento, la vida volvió a su cuerpo y se puso de pie. Este toque de Jesús no solo curó una enfermedad, sino que también trajo vida donde ya había muerte. El toque de Jesús no fue un acto ordinario. No tocó a las personas solo por compasión humana, sino porque su toque conllevaba un poder divino que restauraba, sanaba y liberaba. Su presencia transformó cualquier ambiente, y quienes se acercaron a él con fe nunca volvieron a ser los mismos. Aquellos que sufren y buscan curación todavía pueden experimentar el toque de Jesús hoy. Aunque Él no está físicamente entre nosotros, su poder sigue siendo el mismo. El toque de Cristo se puede sentir a través de la oración, la fe y la manifestación del Espíritu Santo. Él continúa alcanzando a quienes lo buscan,
transformando el dolor en testimonios de victoria. Los evangelios muestran que Jesús tocó a personas de todos los ámbitos de la vida. Sanó al criado de un centurión, restauró a la suegra de Pedro, liberó a un endemoniado en Gadara y tocó los ojos de 2 ciegos, devolviéndoles la vista. Él nunca hizo acepción de personas y su poder era accesible a todos los que lo buscaban. El toque de Jesús tampoco se limitó a lo físico. A menudo sanaba solo con palabras, demostrando que su poder iba más allá del contacto directo. Cuando el criado del centurión fue sanado, Jesús ni siquiera necesitó ir a su casa. Él simplemente declaró la palabra y ocurrió la sanidad. Esto nos enseña que el toque de Cristo no se limita al tiempo y al espacio. Su poder continúa operando, alcanzando vidas en todas partes. Incluso después de la resurrección, el toque de Jesús siguió siendo transformador. Cuando Tomás dudó de la resurrección de Cristo, Jesús se le apareció y le dijo: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». El toque de Jesús trajo no solo una confirmación visible, sino también una renovación de la fe de Tomás. Cayó de rodillas y declaró: «Señor mío y Dios mío». Esto muestra que el toque de Jesús no solo cura enfermedades físicas, sino que también fortalece la fe y restaura los corazones quebrantados. Continúa llegando a quienes dudan, a quienes temen y a quienes han perdido la esperanza. Hoy muchos se preguntan: ¿puedo todavía sentir el toque de Jesús? La respuesta es un rotundo sí. Su toque se puede experimentar en la oración, en la lectura de la palabra y en la comunión con Él. Su presencia trae paz donde hay angustia, fuerza donde hay debilidad y curación donde hay dolor. La fe sigue siendo el elemento clave para experimentar su poder. Así como la mujer con flujo de sangre tocó su manto con fe y fue sanada, aquellos que lo buscan sinceramente aún pueden experimentar su toque restaurador. El poder de Jesús no ha cambiado. Tu toque todavía es capaz de sanar a los enfermos, restaurar a los quebrantados y transformar vidas. La misma compasión que demostró en el pasado todavía está disponible para quienes lo buscan hoy. Él sigue siendo el Dios que toca, sana y restaura. Para quienes necesitan un milagro, la invitación sigue siendo la misma. Acércate a Él con fe. El toque de Jesús no fue solo un evento del pasado, sino una realidad viva para aquellos que creen. Su poder es accesible a todos los que lo buscan, y su mano sigue extendida para transformar cualquier situación. La oración siempre ha sido uno de los pilares de la fe cristiana. Desde la antigüedad, Dios se ha revelado como quien escucha y responde al clamor de sus hijos. La Biblia está llena de historias de personas que, ante la enfermedad, buscaron a Dios con fe y fueron restaurados. La oración no es solo un acto religioso, sino un medio por el cual el poder de Dios se manifiesta en la vida de quienes creen. El apóstol Santiago escribió instrucciones claras sobre la oración y la curación, enfatizando que la fe es un elemento indispensable para recibir el milagro. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llamad a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo resucitará. Este versículo nos enseña que la oración tiene un impacto directo en la restauración de la salud. Dios desea que sus hijos lo busquen en momentos de necesidad, confiando en su fidelidad. La unción con aceite simboliza la presencia del Espíritu Santo, pero el verdadero poder está en la oración de fe. Jesús a menudo asociaba la curación con la fe de aquellos que buscaban su toque. Declaró a la mujer que padecía hemorragia: «Hija, tu fe te ha salvado». Esto nos enseña que la fe no es solo un sentimiento, sino una convicción activa que nos conecta con el poder de Dios. Quienes creen sin dudar pueden experimentar lo sobrenatural en sus vidas. La sanación divina puede ocurrir de diferentes maneras. En algunos casos es instantáneo, como en los milagros registrados en los evangelios. En otros, ocurre progresivamente, a medida que la fe del paciente se fortalece.
hay momentos en que Dios obra aún más profundamente, trayendo sanidad no solo al cuerpo, sino también al alma y al espíritu. Quienes enfrentan una enfermedad deben comprender que la oración no es un último recurso, sino una forma de vida. Jesús nos enseñó a perseverar en la oración, confiando en que Dios siempre responde en el momento adecuado. La fe no se basa en lo que vemos, sino en la certeza de que Dios es poderoso para cumplir sus promesas. A lo largo de este estudio, hemos visto cómo la Biblia revela la curación como parte del plan de Dios para la humanidad. Desde las promesas del Antiguo Testamento hasta los milagros realizados por Jesús y sus discípulos, la restauración siempre ha sido una señal del reino de Dios en acción. Él sigue siendo el mismo Dios que sana, restaura y transforma. Aplicar estas enseñanzas en la vida diaria significa vivir con confianza en Dios, declarar sus promesas, mantener una vida de oración y compartir testimonios para fortalecer la fe de los demás. El poder de curación no es algo lejano o inaccesible, sino una realidad para quienes creen. Quienes buscan a Dios deben recordar esta verdad. Él es fiel y sus promesas nunca fallan. La oración de fe continúa obrando milagros y el toque de Jesús aún transforma vidas. Para quienes creen, la curación no es solo una posibilidad, sino una certeza basada en la palabra de Dios. Si este mensaje llegó a tu corazón y fortaleció tu fe, recuerda que Dios continúa obrando milagros hoy, tal como lo ha hecho en el pasado. La sanidad divina es una promesa real para quienes creen, y tú puedes experimentar este poder en tu vida. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de estos pasajes impactó más tu fe? Deja tu comentario y comparte tu testimonio, ya que puede fortalecer la fe de otras personas que están pasando por desafíos. Y si este contenido te bendijo, no olvides, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita, para no perdernos ningún nuevo mensaje de fe y aliento. En el siguiente video, profundizaremos aún más en la palabra de Dios y descubriremos cómo el poder de la fe puede transformar cualquier situación. Entonces, haz clic aquí y míralo ahora mismo. Nos vemos allí.